Hoy iniciamos, o más bien continuamos, mis hermanos, con nuestros estudios que hemos estado viendo acerca de nuestra declaración de fe. Ya hablamos de que hemos dicho o hemos enseñado y creemos. Hasta ahorita es lo que Comunidad Cristiana Betel declara y cree, que creemos en que toda la escritura de Génesis, Apocalipsis, los 66 libros nada más, son los inspirados por Dios, que es inerrante y que ninguna otra escritura puede ser agregada ni tampoco puede ser quitada de lo que nosotros hemos creído y de lo que nosotros predicamos, y que únicamente a través de las escrituras podemos encontrar todo el consejo de Dios. También hemos aprendido y hemos dicho que creemos en un solo Dios verdadero, que creó los cielos, la tierra, todo lo visible y lo invisible, y que Él es el único Dios que hace todo de la nada. Esos dos puntos son los que hemos llevado durante estos estudios. Este es el estudio número 6, y también creemos de que ese Dios es un Dios trino, en el cual creemos que es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es que hoy vamos a hablar acerca de el Hijo, el Verbo o el Mesías o el Cristo, como le llaman la mayoría de la gente, y lo conocemos de esta manera. Entonces el estudio se llama El Verbo es Dios. Creemos en que Cristo es Dios y vamos a ir dando palabras, vamos a ir dando versículos para mostrar que creemos en que Jesús es Dios y por qué creemos que Jesús es Dios. Y dice así en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4, de esta manera se lee: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bien, mis hermanos. Entonces, si nosotros leemos detenidamente este versículo, pues creo que queda demasiado claro, ¿sí? Pero es importante también refutar con la misma escritura aquellos que dicen que Jesús no es Dios, aquellos que dicen que Jesús fue creado, aquellos que hablan sacando de contexto lo que dicen estos versículos. Así que es importante que nosotros entendamos que Jesucristo, creemos nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero creemos también que Él es Dios con la misma esencia que el Padre. Y aunque cada uno de los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, tienen diferentes maneras de manifestarse y maneras de hacerlo, no dejamos de negar que los tres son Dios. Y de esta manera vamos a iniciar con nuestro estudio. Estos versículos que acabamos de leer, son algunos que todos los teólogos, o la gran mayoría de los teólogos que creemos en un Dios trino, son los que nos ayudan a defender que Cristo, el Verbo o el Mesías, es el mismo Dios. Aunque hay algunos que lo sacan de contexto, como lo decía, lo vamos leyendo detenidamente y vamos viendo cómo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si nosotros no entendemos estos puntos que está diciendo Juan desde el principio, podríamos sacar de contexto y podríamos decir que el Verbo o la palabra o Jesucristo, que es lo mismo, estaba con Dios pero no era Dios. Y también, como los testigos de Jehová dicen, que el Verbo era un Dios. Entonces, si nosotros dijéramos que el Verbo era un Dios, entonces ya estamos creyendo en dos dioses. Entonces sería imposible que fuera el cristianismo el verdadero camino para la salvación y la vida eterna. Dice en el versículo 2, era en el principio con Dios. O sea, es lo mismo que si yo dijera que mi voz, ¿sí?, es una cosa
y mi persona es otra cosa. No podemos dividirla. Tanto la palabra que sale de mi boca como mi persona es lo mismo. Y es lo mismo con Dios. Va a ser imposible tratar de explicarlo en nuestra manera finita. Pero lo que sí va a ser posible es que por medio de las mismas escrituras podemos comprobar totalmente que el verbo es Dios. Dice así, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y estas palabras son palabras que expresan y constituyen el fundamento de todo el evangelio de salvación. Si nosotros nos damos a la tarea de buscar en el Antiguo Testamento, encontraremos que en el Antiguo Testamento decía, fuera de mí no hay salvación, yo Jehová lo digo. Y si Jehová está diciendo que fuera de él no hay salvación y viene Jesucristo, que supuestamente dicen que no es Dios, y dijera, fuera de mí no hay salvación, y dijera, pero yo no soy Dios, entonces habría una dicotomía, una división y habría dos dioses. Entonces, cuando Jehová Dios dice, fuera de mí no hay salvación, y Jesús dice, fuera de mí no hay salvación, ahí nos muestran que tanto el Padre como el Hijo son el mismo Dios. Porque los dos están diciendo exactamente lo mismo, están mostrando lo mismo y no podríamos creer en dos dioses. Y esto de que estas palabras fueron escritas con un propósito, definitivamente sí, y fue escrito para demostrar que Jesucristo es el Hijo encarnado de Dios, pero también el mismo Dios encarnado, la misma esencia que el Padre. O sea, es el Hijo encarnado de Dios, pero también es el mismo Dios encarnado. Así que tenemos que ir tratando de entender y comprender que las dos personas son uno mismo. El verbo o el logos o la palabra, como se traduce en varias versiones, es utilizada como referencia de que Jesucristo es la palabra de Dios, Jesucristo es la voz de Dios. Entonces, si nosotros creemos que Jesucristo es la voz de Dios, Jesucristo es la palabra de Dios, no podríamos dividirlos, sino el Padre y el Hijo uno mismo son. Así que ya entendemos que verbo, palabra o logos es lo mismo, es la misma traducción, y de esta manera podemos entender que logos o verbo o palabra es el mismo Dios. Jesús, al igual que el Padre Celestial, siempre ha existido desde el principio de los tiempos. Y hay algunas personas que dicen, bueno, el principio, entonces quiere decir que Jesús tuvo un principio. Acuérdense que Dios nos habla a través de las Escrituras, dándonos a entender palabras que entendamos terrenalmente nosotros. Pero si nosotros no entendemos lo que es eternidad, no vamos a entender lo que es principio. Entonces Dios nos trata de explicar con unas palabras que entendamos nosotros, como en el caso de que Dios tiene alas y Dios no tiene alas. Dios no tiene alas, pero nos da a entender con esa palabra de que es como la gallina que cubre a sus polluelos bajo sus alas, para que entendamos el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso cuando dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, quiere que nosotros los hijos de Dios, los cristianos, la humanidad, entendamos que la palabra siempre estuvo con el Padre. O sea, el Padre no era mudo. Y si ustedes leen todo Génesis, dice, y Dios dijo, hágase la luz. Aquí está hablando de Dios y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que entenderlo de esta manera, que al igual que el Padre Celestial, también Jesús siempre ha existido desde el principio de los tiempos, o el Mesías, o el Verbo, o el Logos, o la Palabra. La Palabra estaba con Dios en el principio porque Él es Dios y siempre han estado unidos los tres. Jesús, o la palabra, es el verbo o es la palabra de Dios, y Él es quien nos reveló el corazón y la mente de Dios. Él fue quien nos reveló al Padre y nos mostró que Él es el yo soy.
A ver, vámonos despacio. La palabra nos revela que la misma palabra creó todo. O sea, Jesús, el Cristo, nos revela que Él mismo creó todo. Pero también por medio de Jesús encarnado, o el Verbo encarnado, que es nuestro Señor Jesucristo, por medio de que Jesús viniera a la tierra, Él nos mostró o nos reveló el corazón y la mente de Dios. Si Cristo no hubiera venido, no nos hubiera revelado la palabra, el corazón y la mente de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes recuerdan, y si no, se los recuerdo, en Deuteronomio la gente, y en Éxodo, la gente ya no quería escuchar a Dios. Y mandaban a Moisés y decían, ve tú Moisés y tú habla con Dios y lo que Dios diga, tú nos los explicas y de esta manera lo vamos a creer y lo vamos a obedecer. Pero llegó un momento en que Moisés tenía que morir y Moisés dejó una profecía que se cumplió en Jesús el Mesías o el Verbo. Y esa profecía fue que Dios iba a enviar a uno para que hablara en lugar de Dios. Dijo, a Él lo tienen que obedecer, a Él le tienen que creer, porque Él va a mostrar todo lo que deben de hacer, y si no le obedecen, entonces morirán. Y esa palabra que vino es el Mesías. Entonces nosotros creemos que el Mesías vino a revelar el corazón y la mente de Dios y nos mostró también que Él era Dios. No sé si ustedes recuerden que cuando Jesucristo, cuando los romanos llegaron a buscarlo y le preguntaron, venimos a buscar a Jesús de Nazaret, dice, Él contestó, yo soy, y la gente cayó de espaldas. ¿Por qué? Porque la palabra yo soy no era cualquier palabra. La palabra yo soy daba a entender, yo soy el que soy, o yo soy Jehová, o yo soy Dios. Otra palabra también muy importante es llamarse hijo de Dios. Ahora nosotros nos llamamos hijos de Dios y la gente nos dice, bueno, pero ¿por qué dices que eres hijo de Dios? Ah, porque soy cristiano. Ah, yo también soy hijo de Dios. Y se ha desvirtuado la palabra hijo de Dios. Pero en el antiguo, en el Israel más bien, en los tiempos del Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, el llamarse hijo de Dios era hacerse igual a Dios. Y por eso es que lo querían apedrear. Y por eso es que lo querían matar. Ahorita dicen yo soy hijo de Dios y pues ya todos se dicen hijos de Dios. Ahora ya cuando les decimos, no, es que yo soy cristiano y yo sí soy verdadero hijo de Dios, tú eres creación de Dios, también nos quieren apedrear. Entonces, en ese tiempo, decirse hijo de Dios para ellos era una blasfemia. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, al decir soy hijo de Dios, entonces ellos decían, Él se quiere hacer un Dios. Quiere que lo veamos como Dios. Y por eso lo querían crucificar, por eso lo querían apedrear, por eso lo querían matar. Entonces, todas esas historias, todo eso que leemos en las Escrituras, nos da a enseñar o explicar o entender que verdaderamente Jesús era Dios y cuando Él lo decía, la gente se enojaba y se molestaba, porque decía, ¿cómo es posible que tú eres el gran yo soy? Por eso es que cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dijo, antes que Abraham fuese, yo era, sino dijo, yo soy. Eso lo podemos leer en Juan 8:58. Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él, nuestro Señor Jesucristo, estaba afirmando ser Dios y el pueblo judío no tenía ninguna duda de que estas palabras eran una declaración de su deidad. O sea, el pueblo judío sí entendía. Quizá ahora la gente dice, ay, pues dijo nada más yo soy. Y no, pues es que porque Él era el Mesías, o Él era el que iba a venir, o Él era el verbo, o Él era la palabra. No, Jesús estaba dando palabras de poder, palabras de peso, palabras que hacían estremecer a quien lo oía. ¿Y quiénes eran los que lo oían?
primeramente eran los judíos. Y por eso es que el pueblo judío no tenía ninguna manera o ninguna duda de que esta palabra, antes de que Abraham fuese yo soy, estuviera declarando la deidad de Dios. Y por eso reaccionaron y por eso gritaron que era una blasfemia. Era un blasfemio, blasfemo. Y él mismo les dijo, ustedes escudriñan las escrituras. Ustedes están buscando el camino a la eternidad y las escrituras dan testimonio de mí y no me creen. Y aparte me quieren matar. Dicen, nadie te quiere matar. No, sí lo querían matar. Porque las escrituras estaban hablando de ese Mesías que era el mismo Dios. Porque Dios mismo dijo, yo salvaré a mi pueblo. Entonces, mis hermanos, era importante o es importante que entendamos las palabras como las decía nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo y cómo la entendían los oyentes. Si recuerdan, eso se llama hermenéutica. Entonces ellos estaban escuchando y nosotros en este tiempo no lo entendemos. Pero cuando utilizamos la hermenéutica, entonces entendemos lo que ellos escucharon. Y ellos escucharon algo muy diferente a lo que ahora nosotros escuchamos. Nosotros escuchamos leer esto, dice, antes que Abraham fuese, yo soy, pues está bien. Pues él dice que sí, que él era antes de Abraham, y lo creemos, pero no era el mismo peso que ellos decían. Es como si tú llegaras con un niño y él tiene un papá, y de pronto le dices, no, es que yo soy tu padre. Y el niño va a decir, ¿cómo? Entonces soy adoptado, y le va a caer de peso el saber que el padre con el que vivía no era su padre, sino de pronto le dice, no, es que yo te engendré, yo soy tu papá, y cae de peso para la otra persona. Es lo mismo que sucedió en esos tiempos. Jesucristo viene y dice, yo soy, y dicen, a ver, espérate, no puede ser. Si el yo soy es espíritu, el yo soy nunca lo hemos visto, nadie lo ha podido ver porque cae fulminado. Entonces había un descontrol total en el pueblo de Israel al oír la palabra yo soy de un hombre terrenal, de un hombre que no se veía que fuera Dios. Por eso es que Jesucristo nuestro Señor tenía que mostrar su deidad a través de ¿qué? A través de la resurrección. Ahí fue donde mucha gente entendió que verdaderamente ese hombre que se dijo que era el yo soy, era verdaderamente el Hijo de Dios y era verdaderamente el Dios y Salvador de nosotros. Por eso lo quisieron apedrear, y en Levítico 24:16 es donde nosotros podemos leer esto que les estoy explicando, y dice así en Levítico: el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, para los israelitas era una blasfemia el que Jesús se dijera yo soy, porque estaba, para ellos según, estaba blasfemando el nombre de Jehová. ¿Sí? Espero ya haya quedado bien claro esto. Así que el que muchas personas no hebreas pongan en duda que Jesús es Dios no debe de sorprendernos. ¿Por qué? Porque no traían esa cultura. Ahorita nosotros tenemos una cultura diferente, tratamos de explicarles, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque no entienden la cultura hebrea y no entienden el peso de las palabras con las que habló Jesucristo nuestro Señor. Y por eso los testigos de Jehová o los mormones o algunos otros, como los unicitarios o los unitarios, dicen, no, es que Jesús no es Dios. O Jesús es otra manifestación de Dios, pero no son el mismo. Entonces hay un descontrol por falta de entender las palabras de Jesús en esos tiempos. Y no debe de sorprendernos, ya que nuestra cultura no es tan clara como para los israelitas. Nuestra cultura es diferente, nosotros no lo entendemos de esa misma manera. Así que es por eso que nosotros tenemos que escarbar un poco más, o más bien un mucho más, para comprender que la afirmación el verbo era con Dios expresa la deidad de Jesucristo.
y también su unidad inseparable con Dios. Cuando dice el verbo era con Dios, está entendiendo que era una fusión, era lo mismo, no estaban separados. Aunque se hablaban como tres personas, pero no había una separación porque son el mismo Dios. Así que de esta manera nosotros creemos y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer a Dios, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo. Jesucristo es el único Hijo de Dios. Esto también lo creemos, y también creemos que por medio de Jesucristo, el único Hijo o el único Hijo del Dios verdadero, en Él está la vida eterna. Primera de Juan 5:20, ¿sí? En donde dice que en Él está la vida eterna. Si nosotros no creyéramos que en Jesús está la vida eterna, o si nosotros no creyéramos que Jesús es Dios, entonces no podríamos tener vida eterna. Y tendríamos que estar esperando a que Dios nos diera la vida eterna. Pero la única manera de darnos la vida eterna es por medio de la palabra que se hace hombre. Creo que eso ya lo hemos enseñado muchas veces, y creemos que Jesús tenía que venir a la tierra para poder pagar la deuda que nosotros teníamos, la cual es impagable por ninguna criatura. Ninguna criatura podía pagar ni puede pagar la deuda, aunque muriéramos en la cruz. ¿Por qué? Porque nuestra carne, nuestra sangre está contaminada. Así que Dios, el Hijo, creemos que es el Hijo eterno de Dios. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, Él es Dios, y que también posee todos los atributos divinos de Dios. Voy a dar nada más 3 citas de los atributos de Dios. Es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Creemos en esos 3 puntos. Si nosotros no creemos que Jesús es omnisciente, entonces no entenderíamos cómo es que Jesucristo conocía lo que querían hacer, conocía lo que pensaban los demás, conocía lo que iba a suceder. Eso únicamente un Dios omnisciente lo puede saber. Y Jesucristo lo sabía. Es un Dios omnipotente. ¿Por qué Jesucristo es un Dios omnipotente? Porque Él pudo vencer a la muerte, lo que ninguno ha podido hacer. Omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él está en todo lugar. Creemos en Jesucristo nuestro Señor, que está sentado a la diestra del Padre, pero que también está en este momento aquí, y que nos conoce a cada uno por nuestro nombre, que lee nuestros pensamientos, conoce nuestros pensamientos, nuestras entrañas. Él conoce todo de nosotros, y Él está en todo lugar. Está en el reino celestial, pero también aquí está en la tierra. También creemos que el Hijo de Dios en su encarnación fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María sin padre humano. Y que si hubiera nacido de un hombre y de María, aunque ella era virgen, no dejaban de ser pecadores los dos, y hubiera nacido Jesucristo con pecado. Por eso era necesario que naciera de una virgen que nunca había tenido una relación con ningún hombre, relación íntima, y que fuera engendrado por medio del Espíritu Santo para que naciera limpio de la misma naturaleza que el Padre. O sea que el mismo Jesucristo nació sin pecado, el único. María sí era pecadora, María sí tenía pecado, María necesitaba un Salvador, pero Jesucristo, cuando fue depositado por el Espíritu Santo de Dios, de esa manera no lleva el pecado original o el pecado del hombre. Creo que hemos enseñado ya mucho que el hombre es el portador del pecado y la mujer es la receptora, pero si recibe del Espíritu Santo no recibe pecado. El hombre es el emisor del pecado
También creemos que aunque también es completamente humano, Él es sin pecado y el propósito de su encarnación fue para dar a conocer a Dios y redimir a los hombres del pecado. Así como un hombre nos entregó al pecado eterno o al pecado original, o de donde se origina el pecado, que eso significa pecado original, de donde se origina el pecado, también un mismo hombre nos tenía que redimir, tenía que pagar por nuestros pecados, y en eso creemos nosotros, que Jesús nos redimió, que Jesús nació sin pecado y que Jesús siempre ha sido Dios también, hecho hombre, Dios hecho hombre. Otra cosa que creemos, que Él honró y cumplió la ley divina con su obediencia personal, y en su muerte en la cruz proveyó la redención del hombre. Creemos todo esto, creemos que Él fue el que provee por medio de la muerte de cruz la redención del hombre. Él llevó a cabo nuestra redención por medio del derramamiento de su sangre y de su muerte sacrificial en la cruz. Si no hubiera derramado toda su sangre, no hubiéramos podido ser redimidos. De ahí viene lo que es la muerte de los corderos literales, que tenían que desangrarse totalmente, tenía que ser derramada toda su sangre para el perdón provisional del pecado del pueblo de Israel. Nosotros vemos que era necesario que se derramara absolutamente toda la sangre del Señor Jesucristo. Ni una gota quedó en él. Si ustedes recuerdan, cuando el romano llega con la lanza al centurión y mete la lanza en su costado, sale únicamente agua. Ya no había ni una gota de sangre. Esto es lo que nosotros debemos de entender. Tenía que derramar toda su sangre, porque así fue dicho desde el principio. Matarán un cordero, derramarán toda la sangre, porque en la sangre está la vida, y con esa sangre pondrán en el dintel y en los postes, para que pase yo y no haya muerte. Jesucristo es el único dador de la vida. También creemos que Jesucristo fue levantado de entre los muertos con su cuerpo glorificado, y apareció a sus discípulos como la persona que había estado con ellos antes que fuera glorificado. ¿Por qué recalco estos puntos, mis hermanos? Porque hay personas que tienen la creencia que Jesús no resucitó, que Jesús no se presentó delante de los apóstoles o de los discípulos, que Jesús era una especie de holograma nada más. Mucha gente dice que resucitó supuestamente espiritualmente, que fue una aparición como si fuera un fantasma, que no fue corporalmente. Pueden investigar ustedes todo esto, y por eso es que las mismas escrituras nos confirman que Jesucristo comió con los apóstoles, que Jesucristo partió el pan, y que Jesucristo le dijo a Tomás: mete tu mano en la herida. Le mostró las heridas para que vieran que verdaderamente tenía un cuerpo, que verdaderamente había resucitado con ese mismo cuerpo con el que se presentó. Es importante todo esto, mis hermanos, en el decir en lo que creemos. Porque probablemente nosotros podemos decir: no, es que Jesucristo resucitó, y van a decir a alguien: no, pero no resucitó totalmente, fue un holograma, fue una presentación así como un fantasma. Acuérdense que la gente decía: un fantasma, y la gente cree en eso. Muchos han sido engañados por no entender que Jesucristo resucitó con cuerpo. Se presentó con ellos con pruebas indubitables. No sé si recuerdan esas pruebas que dijo el escritor del libro de Hechos. También creemos que después de su resurrección ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra del Dios Padre. Ahora viene esta pregunta: ¿por qué Jesús está sentado?
¿Por qué Jesús está sentado después de que ya llegó allá con el Padre? Les voy a dar la respuesta. En el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, acuérdense que había un sacerdocio levítico. En ese sacerdocio levítico, ningún sacerdote podía sentarse. Cuando entraban al lugar santísimo tenían que estar de pie, tenían que estar ministrando, tenían que hacer oración, tenían que estarse moviendo. Incluso en las escrituras del libro de Levítico dice que tenían que ponerles en todas las faldillas de su vestimenta unas campanitas, para que oyeran el mover de esas campanitas, sabiendo que el sacerdote se estaba moviendo. Porque si en caso de que no se escucharan las campanitas, quería decir que el sacerdote estaba impuro y que había muerto. Entonces no es que se había sentado, no, que había muerto. Ahí nos está enseñando que tenía que estar en movimiento siempre el sacerdote. Y ahora nosotros decimos, ¿y por qué Jesús, si es también sacerdote, por qué se sentó? Porque él mismo en la cruz dijo, consumado es. Él no es de la tribu de Leví, no, él viene según el orden de Melquisedec, y cuando dice consumado es que se terminó toda la obra. Él terminó con la obra, Él terminó cuando Él resucita, Él llega con el Padre, se presenta delante del Padre, ya acabe la obra, Señor, y ya el Señor, el Padre, le dice, te puedes sentar. Por eso está sentado a la diestra del Padre. Ya se acabó. Él ya no tiene que volver a bajar a la tierra y volver a sacrificarse o a entregar su cuerpo nuevamente, o tenemos que estarlo crucificando a cada rato, o tenemos que hacer sacrificios comiéndose la hostia. Ya no es necesario todo eso. Él ya terminó la obra. Entonces es muy importante también entender todo esto, mis hermanos. ¿Por qué nosotros entendemos por qué Cristo está sentado? Pregúntale a cualquiera. Oye, ¿por qué se sentó Jesucristo? Ah, porque el papá le dijo que se sentara. Ah, pues porque pues ya se había cansado de toda la obra que hizo. Pero nadie te va a decir es porque consumado fue. Porque ya no hay más sacrificio. Ya. Con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Ya no hay más sacrificio. ¿Por qué tenemos que estar haciendo misas? ¿Por qué tienen que estar dando cada ratito el cuerpo de Cristo y ahí? No, mis hermanos, la cena del Señor es únicamente una conmemoración de lo que Él hizo. Pero no podemos estar crucificando o sacrificando cada rato al Cordero, porque entonces su sacrificio hubiera sido incompleto. ¿Ok? Entonces no estamos como los levitas. Por eso es que nosotros ya no nos vestimos con ropas sacerdotales. Porque esto ya fue en el Antiguo Testamento y en los tiempos de los levitas, mis hermanos. También creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y tiene la misma naturaleza de Dios, pero también tiene la misma naturaleza del hombre. ¿Por qué era necesario que fuera un hombre con la misma naturaleza que de Dios? ¿Y por qué era necesario que fuera Dios mismo el que podía venir a darnos la salvación y la vida eterna? Porque Jesús era necesario que se hiciera hombre, o el verbo se hiciera hombre, porque un hombre nos entregó. Y tenía que venir un hombre a pagar carne por carne, brazo por brazo, vida por vida. Jesucristo tenía que entregar su vida, así como Adán entregó su vida al pecado y a la muerte. Jesús entrega su vida para darnos vida eterna. ¿Y por qué Dios mismo? Porque en ninguno otro hay salvación, solamente en Dios hay salvación. ¿Sí? Así que también, ¿por qué es el único mediador? Porque fue el único que derramó
su sangre totalmente. Es el único que nació sin pecado, es el único que podía pagar porque es Dios mismo. Y muchos dirían, pero es que María es corredentora, o María también es mediadora, o María también es intermediaria, y se les cae su teatro o su enseñanza a los pobres hombres que hablan de eso, no voy a decir católicos, porque ella, según la gente, dice que fue llevada al cielo y que no murió. Entonces ahí ella no puede ser mediadora porque el único mediador tenía que derramar toda su sangre y tenía que morir en la cruz, y María, según ellos, no murió en la cruz, y según la tradición, claro que no murió en la cruz, ni tampoco fue llevada al tercer cielo. María murió como todo ser humano. María era pecadora y no podía de ninguna manera ser redentora, ni corredentora, ni intermediaria o mediadora. Así que todo esto, a través de las Escrituras, nos responden las Escrituras cómo tenía que ser la muerte, por medio de quién, y tenía que ser un hombre y uno que derramara toda su sangre, nadie más. También creemos que Él vino a la tierra en forma de siervo y volverá con poder y gloria para juzgar al mundo y para consumar su misión redentora, o sea, la redención total. A ver, pastor, entonces ¿no estamos redimidos? Sí, estamos redimidos. ¿No estamos perdonados? Sí, estamos perdonados, pero va a venir el Señor con todo su poder para llevarse a su iglesia y de esta manera ser totalmente glorificados, con otro cuerpo, con otra vestimenta, y ya no vamos a tener pecado porque vamos a ser semejantes a Él. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios y nos muestra que Él vendrá con poder y gloria para juzgar a vivos y a muertos. También vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo nosotros. También creemos que Él mora en todos los cristianos verdaderos como su Señor y su Salvador. Este punto quiero que lo entendamos bien. A Jesucristo nuestro Señor no lo podemos tener en una dicotomía. El verdadero Hijo de Dios no puede tener a Jesús como Salvador, pero no como Señor, o a Jesús como Señor, pero no como Salvador. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo nuestro Señor, o cuando nosotros somos perdonados, inmediatamente pasa a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. No es de que, yo lo quiero nada más como Señor, pero como Salvador no. Entonces no eres hijo de Dios. Porque el verdadero Hijo de Dios no hace dicotomía, no divide. A ver, ¿eres hijo de Dios? Sí. ¿Y por qué nada más es tu Salvador, pero no lo tomas como tu Señor? No, entonces no eres hijo de Dios. Porque el verdadero Hijo de Dios lo tiene como Señor y Salvador. ¿Qué significa Señor y Salvador? Que Él se señorea o se enseñorea de nosotros, pero también Él nos ha salvado y nos ha redimido. Así que el verdadero Hijo de Dios no hace dicotomía. Hay por ahí algunas doctrinas o enseñanzas que dicen, es que si tú dices que es tu Señor, debes también tomarlo como tu Salvador. O dicen, es que si dices que es tu Salvador, también lo debes de tomar como tu Señor. No. O es tu Señor y Salvador o no es nada. ¿Sí queda claro eso? Es importante, mis hermanos. Porque si tú dices, bueno, pues sí es mi Salvador, pero eso de que se enseñoree de mí, no, entonces no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios, porque a Dios no se le puede dividir, a Jesús no se le puede dividir, y su señorío y su salvación no se le puede dividir. También creemos que debido a que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue eficaz, el pecador que cree en su muerte y su resurrección es liberado del castigo, es declarado justo, se le otorga vida eterna y es adoptado en la familia de Dios. Todo esto pasa, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo nos toma como sus hijos. No nada más desde que, ya soy hijo de Dios y ya. No, mis hermanos, somos liberados del castigo. Ya no vamos a ir a condenación. Somos declarados justos. Ya eres justo delante de los ojos de Dios. Ya estás justificado.
¿sí? Se nos otorga la vida eterna. Ya estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ya tenemos la vida eterna, mis hermanos. No es de que voy a perder la salvación. No es de que tengo que hacer algo para no perder la salvación. Ya se nos otorgó la vida eterna. Creemos que ya tenemos la vida eterna, ¿sí? Y somos adoptados en la familia de Dios. O sea, ya está el sello de la adopción. Ya no van a ser de que, no, ya no lo quiero, lo regreso al orfanato o lo regreso ahí con su papá Satanás. No, nosotros ya somos adoptados, hijos de Dios por medio de la adopción, no por nacimiento, no por raza, no por ninguna otra cosa, solamente somos salvos y adoptados por la gracia y la misericordia y el puro afecto de Dios. Eso debemos de creerlo y entenderlo, mis hermanos. ¿Cuáles son los pecados que nos perdonó el Señor? Los de ayer, los de hoy y los de mañana. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Por eso nosotros ya no pecamos deliberadamente, ya no pecamos recurrentemente y nos quedamos como si nada, sino al contrario, cada vez que pecamos viene el dolor, el sufrimiento, la tristeza, porque estamos contristando al Espíritu Santo que es Dios, y por eso vamos y nos arrepentimos delante de Dios. No decimos, ay, pues ya pequé, ya ni modo. No, mis hermanos. Hay un dolor, hay una tristeza, hay un sufrimiento por estar contristando a Dios, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios. También creemos en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, el cual es eterno. Nuestra justificación, creemos en nuestra justificación que es asegurada por su resurrección literal. Él resucitó literalmente. Él no es un holograma. Él no apareció como un fantasma. Creemos en la resurrección literal. Creemos en que ascendió a los cielos y que después de haber ascendido está a la diestra del Padre sentado porque ya terminó la labor. ¿Sí? En donde Él ahora es nuestro único mediador como abogado, pero también es nuestro sumo sacerdote. O sea, es nuestro Dios, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro rey, es nuestro intermediario, es nuestro intercesor. Él es el único abogado que tenemos que puede ponerse en medio del Padre y de nosotros para decirnos, perdónalos, perdónalos. Él es el único mediador entre el Padre y nosotros. Creemos también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de esta manera Dios confirmó la deidad de su Hijo. Por medio de haber vencido a la muerte, Dios mismo confirma que Jesucristo es Dios, porque hasta el día de hoy ninguno ha podido vencer a la muerte. Ninguno. Y menos en la muerte de cruz, ¿sí? También creemos que por medio de esa resurrección demostró nuestro Señor Jesucristo que ha sido aceptado por el Padre como la obra expiatoria para el perdón de nuestros pecados. O sea, yo ya no tengo que expiar mis culpas. ¿Qué significa expiar mis culpas? Estar haciendo algún sacrificio para que Dios me perdone. Yo no necesito ya ningún sacrificio ni de un santo, ni de otro Dios, ni de otro Jesucristo, ni de mí mismo. Ya el sacrificio fue perfecto. El sacrificio del Hijo de nuestro Señor Jesucristo ya fue total y consumado y no necesitamos más sacrificio. También creemos de la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo y esa es la garantía de una vida de resurrección futura para todos nosotros los creyentes.
Por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos está garantizando que nosotros también resucitaremos para una vida eterna, con un cuerpo glorificado, claramente. Yo les daría todos los versículos, pero creo que aquí terminaríamos como en 20 años. No, no es cierto. No tanto, pero sí nos tardaríamos mucho. Pero todo lo que estoy diciendo, mis hermanos, es comprobable por medio de las Escrituras. Todo está comprobado por medio de las Escrituras. ¿Por qué no se las digo? Porque ya la gran mayoría de ustedes conocen las Escrituras, han tenido la enseñanza de las Escrituras y por medio de ellas, de lo que acaban de escribir ustedes, pueden investigarlo en las mismas Escrituras. A ver, resucitó corporalmente, ¿dónde lo voy a encontrar? Y ya lo voy a buscar, pues en el libro de Hechos, en el libro de Corintios, en el libro de Romanos, etcétera, etcétera. Que Jehová dijo que Él es el único que da vida eterna y es el único Salvador. Pues voy a buscarlo en el Antiguo Testamento, donde Jehová lo dijo, y van a ir encontrando todo esto. Que Jesús no es del orden de los levitas, sino del orden de Melquisedec. Lo voy a buscar en Hebreos, y así ustedes van a ir buscando y encontrando las respuestas en las Escrituras, mis hermanos. También creemos que Jesucristo regresará para rescatar a su iglesia, la cual es su esposa, y en el arrebatamiento después vendrá destrucción repentina y moraremos con Él por la eternidad. Este punto, mis hermanos, es importantísimo para nosotros ahorita que hay tantas creencias, tantas doctrinas y tantas denominaciones. Nosotros creemos que ahorita estamos viviendo el milenio. Nosotros creemos que Jesucristo vendrá en poder y gloria, salvará a su iglesia sin importar la etnia o sin importar de qué raza son, salvará a toda su iglesia, judíos y gentiles, seremos arrebatados e inmediatamente después vendrá la destrucción repentina, no sin antes vivir la gran tribulación, los que estemos vivos o los que estén vivos. Voy por partes. Viene la gran tribulación, se levanta el hombre de pecado, persigue a todos los cristianos que vivan en esa época, no sé si nosotros también, y después de la gran tribulación se oirá la última trompeta, porque sonará la última trompeta, dice la palabra de Dios, y vendrá Jesucristo con todo su poder, todo ojo lo verá, se llevará a su iglesia y vendrá destrucción repentina. No hay segunda oportunidad. Esto es una mentira de que va a haber otra oportunidad donde van a dar su vida para poder salvarse y que Jesucristo va a venir a reinar por 1000 años. Ya, mis hermanos, estamos en el milenio. Jesucristo no puede venir a reinar aquí a la tierra si hay todavía pecado. Jesucristo va a reinar totalmente cuando nos arrebate y nos lleve con Él. Esto lo pueden encontrar en el libro de Hechos, Tesalonicenses, Apocalipsis, etc. Creemos también y enseñamos que nuestro Señor Jesucristo es aquel a través de quien Dios juzgará a toda la humanidad, a los creyentes, a los habitantes de la tierra que estén vivos, cuando Él regrese en poder y gloria, y también a los muertos incrédulos en el gran juicio del trono blanco. O sea, Jesucristo va a ser el intermediario para el gran juicio, tanto del trono blanco como para el tribunal de Cristo. ¿Por qué tiene que estar nuestro Señor Jesucristo? Porque recuerden que Él es el mediador, y acuérdense también que si no es por medio de la sangre de Cristo no hay salvación y vida eterna. Entonces, si viene el tribunal de Cristo, Jesucristo es nuestro abogado, y Él dice, sí, pecó él, pero yo ya pagué con mi sangre. Y pasaremos una reprimenda quizá por nuestras desobediencias, por nuestros pecados, pero no vamos a ir a condenación. Y en el juicio del trono blanco pasarán todos aquellos y dirán, pero es que yo creía en Jesús. Y Jesús va a decir, Él no tiene el sello del Espíritu, Él no creyó en mí, Él va al fuego eterno. O sea, nuestro Señor Jesucristo es una pieza importantísima y esencial. ¿Qué significa esencial? Que no hay otra manera.
sino es a través de Jesucristo la salvación y la vida eterna. ¿Sí? Es como si tú dijeras, me voy a comer un huevo sin sal, se necesita la sal para que tenga sabor. Aquí necesitamos a Cristo para que haya salvación y vida eterna. Sin Cristo no hay salvación, no importa la religión, no importa la raza que tengas, no importa lo bueno que según tú fuiste, no importan tus buenas obras, no importa nada si no es a través de Jesucristo nuestro Señor. Solamente a través de Cristo. Pero es que yo me porté bien. Si no tienes la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, no puedes ser salvo. Así que es importante todo esto, mis hermanos. Creemos ya lo acabo de decir hace rato, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro mediador. No hay otro, ni mediador ni mediadora. Jesucristo, Jesús, el Cristo, es la cabeza de la iglesia y no es Pedro, no es cualquier apóstol, no es María, no es el Papa, no es ninguna otra persona, no es ninguna denominación, no es ninguna otra doctrina. Todo lo que es fuera de nuestro Señor Jesucristo es una secta que es mentira o falsa. Cualquier doctrina fuera de todo esto es falso, mis hermanos. Ay, pero la católica también es una secta. Es una secta. Los testigos de Jehová es una secta. Pero son muchísimos, son sectas. Si hay otro mediador, son sectas. Sectas falsas que no pueden llevar a la salvación y la vida eterna. Ah, eso lo dices tú, no, lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia. No lo digo yo. También creemos que Él reinará en el trono de David, que Él es el juez justo que tiene la última palabra de todos aquellos que confían en Él como su Señor y Salvador. Entonces tenemos ya un rey que viene de la tribu de Isaí, de la tribu de Judá. Ya tenemos un sacerdote que viene también según el orden de Melquisedec, y creemos en un Salvador, que es Dios mismo. Así que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, lo cual se entiende a través de la doctrina del Dios Trino. Porque por ahí mucha gente dice, es que la palabra Trinidad, no, yo no creo en la Trinidad. Yo creo en un Dios trino. Ay, pero es lo mismo. Bueno, entonces ponle como tú quieras, pero yo creo que el Padre, el Hijo y el Espíritu son el mismo. Esa es la Trinidad. Y esa es de los calvinistas, esa es de los católicos. No, eso es el de la Biblia. Y Dios nos ha enseñado que es un Dios trino y que Él es un Dios que es en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Esa es la doctrina que Dios mostró y la doctrina que Dios enseña. Ah, pero los católicos también creen en eso. Sí, pero no creen en que Jesucristo es suficiente y el único Salvador, y no creen que es el único mediador, y no creen que no se necesitan santos ni vírgenes ni nada para poder entrar al reino celestial, solamente a través de la sangre de Cristo. O sea, tenemos muchas maneras y muchas diferencias entre aquellos que se dicen trinitarios y en aquellos que decimos que somos cristianos verdaderos que creemos en un Dios trino. Esa es la gran diferencia. Así que tenemos que aprender a hablar con la gente que está confundida, engañada y muerta en sus delitos y pecados. Las Escrituras mismas nos afirman y nos ayudan a mostrar que Jesús es Dios porque irradia la gloria divina, posee el carácter de Dios y comparte la misma sustancia que el Padre. Comparte lo mismo. Y también creemos que toda rodilla se doblará ante Él y le reconocerán como Dios mismo. Jehová dijo, yo los salvaré. Aquí este punto es muy importante. Si Jesucristo no fuera Dios, vamos a suponer, entonces no podríamos doblar rodilla delante de Él. Recuerden que hubo hombres que se arrodillaron delante de los apóstoles y ellos le dijeron, no, porque somos consiervos tuyos. También recuerden que Juan trató de arrodillarse delante del ángel y le dijo, no, porque yo soy igual que tú o parecido a ti, no puedes arrodillarte a mí. Alaba a Dios, glorifica a Dios. ¿Y por qué entonces
dice que todas rodillas se doblará delante de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él es Dios. Porque si no, entonces habría dos dioses y entonces ya seríamos politeístas. Y Jehová dijo, yo soy el único Dios, fuera de mí no hay otro Dios. Entonces, mis hermanos, la misma escritura nos responde, y nos contesta de que Jesús es Dios, de que el Espíritu Santo es Dios, porque el Espíritu Santo, que después lo vamos a estudiar también, en el próximo estudio vamos a hablar del Espíritu Santo, como Él también es el mismo Dios, aquel en el cual creemos. Cada uno tiene algo que hacer aquí en la tierra y delante de la humanidad. Así que el concepto de Dios Trino siempre se ha entendido y siempre se ha enseñado, lo cual significa que es un solo Dios en tres personas. El concepto de Dios Trino postula que existe un solo Dios verdadero que se manifiesta en tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo nuestro Señor, y Dios Espíritu Santo. ¿Y cuáles son sus, lo mismo? ¿En qué se parecen? En la igualdad de divinidad. Los tres son iguales en divinidad. Aunque son personas diferentes, los tres comparten la misma naturaleza divina y están unidos en un mismo propósito. Así que ya para conclusión, Jesús es el Verbo y el Verbo es Dios y Jesús es Dios. Jesús es omnisciente, omnipresente, omnipotente y recibe gloria, honra y adoración igual que el Padre. Así como Jesucristo recibe gloria, Dios recibe gloria, recibe honra, recibe adoración. Dice que los mismos magos de Oriente llegaron y le adoraron y se postraron. ¿Cómo es que se iban a postrar ante un hombre si ellos creían en el Dios Altísimo? ¿Por qué? Porque sabían que ese hombre, ese bebé, ese niño era Dios mismo. Así que, mis hermanos, dice que los pastores también lo adoraron y dice, toda rodilla se doblará delante de él. Así que Jesús es el verdadero Dios y en él está la vida eterna. Así que el título de Hijo de Dios no es un sentido biológico, sino que expresa la divinidad, como les decía yo al principio, lo que decían cuando Jesús les decía, yo soy Hijo de Dios, no estaba diciendo, ay, yo vengo de parte de Dios, o soy hijo biológico de Dios, lo que no entienden los católicos. Dicen, ay, es que nació de María, entonces es madre de Dios. No, mis hermanos, no es ese sentido biológico. Sino está hablando o expresando la divinidad de Jesús, lo mismo que el Padre, y la misma naturaleza del Padre, y por eso los fariseos querían matarle. Hijo de Dios, de acuerdo a la tradición hebrea, significa que Jesús compartía o comparte la misma sustancia divina con el Padre y tenía o tiene la misma esencia de Dios. Así que cuando confesamos de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es Dios, implica que quien confiesa esto vive en Dios y Dios vive en Él. Espero y haya quedado un poco más claro en lo que creemos acerca del Verbo, acerca del Mesías, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Espero y de verdad lo hayas entendido, pero lo más importante, que lo creas para que lo puedas expresar, enseñar y proclamar. Vamos a orar, mis hermanos.